Buenas tardes, tanto a los colegas que hoy están presentes aquí en el aula de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Comahue, como a todos aquellos colegas que están saliendo y escuchando de los distintos puntos de la provincia, tanto de Neuquén como de Río Negro. No solamente hay profesionales hoy están escuchándonos y viéndonos, sino también hay algunos estudiantes ya a punto de recibirse que también tienen la oportunidad de poder escuchar esta capacitación que hoy nos viene a brindar el doctor Muro, fue de primera instancia también de Primera Roca que yo brevemente voy a decir que es toda una satisfacción tenerlo hoy a José María en esta capacitación. Estudiamos juntos en la facultad. José María es egresado de la Universidad de Comahue, de la Facultad de Derecho, ambos nos recibimos de ahí, lo cual es un orgullo. Esta es una actividad de carácter gratuito, como todas las que hace abogados y abogados planistas en la provincia. Mi presencia aquí tiene que ver con mi función, soy el representante de los abogados y abogadas de toda la provincia de Neuquén en el Consejo de la Magistratura, en el cual se seleccionan los jueces, fiscales y defensores de toda la provincia. En ese sentido, durante los últimos años hemos tenido un contacto directo con los colegas, no solamente acá en nuestra ciudad, sino en toda la provincia, llevando distintos talleres, capacitaciones a los distintos puntos de nuestra extensa provincia de Neuquén. Así que yo te quería agradecer, José María, por haber concurrido hoy a la universidad. Por supuesto, no olvidarme del Observatorio de Personas Graduadas, que son el organismo con el cual nosotros venimos trabajando hace más de 6 años, que nos facilita este aval tan importante para esta actividad de extensión. Así que, bienvenido, y ahora el tiempo es tuyo, así que vamos a hablar de esto. Muchas gracias. Bueno, entonces. Bueno, previo a eso, pues, un minutito, voy a contar un poquito los antecedentes porque no me dejaré ver todo para aprovechar bien la actividad, así que sí contarles también que fue compañero nuestro, así que bueno, después uno es abogado, yo siempre es más abogado que fue en realidad, ahora les voy a contar, bueno, que eso es importante y en esto ha sido muchos años la profesión. Bueno, como decía el doctor Sepúlveda, el doctor José María Muro es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue desde el año 2003. Desde esa fecha ejerció la profesión en las áreas de derecho privado, derecho laboral y derecho administrativo. La principal actividad que desarrolló fue en las materias de derecho de daño, seguros, derecho del consumidor, contratos, derecho comercial, derecho laboral, privado, derecho individual y derecho administrativo. Es decir, que tiene una vasta trayectoria, pero desde el año 2023 está ejerciendo el cargo de juez de primera instancia en lo civil, comercial y de minería en la unidad jurisdiccional número 5 de la ciudad de General Roca. También ejerce la docencia universitaria en distintas áreas del derecho, pero sobre todo en la orientación con obligaciones y responsabilidad civil, sabiendo todos los que hemos estudiado derecho lo importante y trascendental que es esa materia, porque es una materia filtro y creo que es la que anuda un montón de situaciones. ¿No? Si no prefieren bien eso, ya después está complicado. Tiene bajas publicaciones y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con sus estudios profesionales, pero lo más importante y lo que nosotros destacamos acá es la experiencia que él tiene como abogado y hoy en la judicatura. Así que muchas gracias y te vamos a dejar solamente comentándole a los que están por Dimodal que pueden hacer las preguntas por chat para después poder transmitírselas a José María si hay alguna duda. Muchas gracias. Sí, y también los que están presencial, las preguntas las tenemos. Hay que avisar porque hay que también trasladarlas al Zoom para que las puedan escuchar. Así que esto va a ser todo nuevo. Bueno, vamos a parar presentando. Vamos a hacer informados, estamos acá juntos, así que ya tenemos Patrimonio, Isabel, aquí, como ellos decían, conocemos con la facultad, en el tiempo que yo tenía que ir a sí, es cierto eso.
Que también, bueno, la idea de esta charla es hablar un poco de daño psicológico y de incapacidad, sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones que son importantes a la hora de lidiar. Cuestiones que a veces parecen detalles que pasan desapercibidos, pasan por ahí, pueden complicar un poco el reclamo, tanto de daño psicológico como de incapacidad sobrevenida. Cari, no sé cómo compartir la... Sí, espérame que no sé por qué se me abrió el Word ahí. Vamos. Aquí. Bueno, mientras les voy a decir, contando un poco. Lo primero que tenemos que ver, vamos a empezar con el daño psicológico y después ya nos metemos con la incapacidad. Lo primero que tenemos que ver en materia de daño psicológico es algo teórico, pero muy cortito, que tiene que ver con la idea del daño resarcible. Hay dos grandes corrientes que hablan del daño resarcible. Una corriente que identifica el daño resarcible con el tipo de bien lesionado y otra que lo identifica con las consecuencias del bien lesionado. Ahí. En realidad tenemos un fallo que se llama Linares que los identifica como daño-lesión y daño-consecuencia de estas dos teorías. Aquí es un poco lo básico, ¿no? Muy simplificado, como para que se entienda la idea. La teoría del daño-lesión que dice, si el bien lesionado es algo patrimonial, un vehículo, por ejemplo, el daño es patrimonial. En cambio, si el bien lesionado es la persona, el daño va a ser extrapatrimonial. ¿Qué pasa? Esa es la teoría de daño-lesión. La teoría de daño-consecuencia no mira tanto el bien lesionado, sino que mira qué consecuencias surgen a partir de esa lesión. Entonces, puede lesionarse un bien del patrimonio, pero esa lesión repercute tanto en el patrimonio como en la persona de la víctima. Y al revés, puede provocarse lesiones a la persona que afectan el patrimonio y la personalidad. ¿Avanzamos? No sé si tengo el avance de reforma. No, ahí te vas a tener que decir, si no lo querés hacer vos desde acá. Claro. Sí, ahí. También puede ser. No sé cómo lo avanzamos. Yo lo avanzo con este, mira. Bueno. Ahí. Ahí estoy en la tercera, que sería lo que sigue. Ahí quedamos. Ahí hay un ejemplo. ¿Cómo se analiza la definición, por ejemplo, de un auto de colección en base a estas dos teorías? La teoría del daño-lesión dice que en realidad, como lo lesionado en un vehículo, ese daño es solamente patrimonial. La teoría del daño-consecuencia que dice parte del bien lesionado, pero ve dónde repercute en esos daños. Entonces va a decir, la destrucción de un vehículo va a generar los gastos para reponer ese vehículo, para reemplazarlo, que es un daño netamente patrimonial. Pero también puede afectar la personalidad del dueño de rodar. Y esa afectación a la persona va a generar un daño extrapatrimonial. Estas son las diferencias. En la teoría de la daño-lesión, al dañarse un vehículo, el daño es solo patrimonial. En la teoría del daño-consecuencia, se daña un vehículo que repercute en el patrimonio y en la persona, entonces tenemos dos tipos de daño, patrimonial y extrapatrimonial. ¿Avanzamos? Esas teorías había que encuadrarlas en el régimen de daños que tenía el Código Civil anterior y que tiene el Código Civil actual. Entonces, en el Código Civil anterior teníamos como daños patrimoniales el daño emergente, procesante y pérdida de chance, como daño extrapatrimonial el daño moral. Vamos a hacer más. El Código Civil actual es un poco más detallado de lo que tiene que ver con los daños patrimoniales, pero en definitiva mantiene este doble esquema, daños patrimoniales por un lado y extrapatrimoniales por el otro. Ahora bien, ¿qué pasa con el daño psicológico? Avancemos. Dependiendo de la idea que nosotros tengamos del daño resarcible, va a ser el modo o la manera de reclamar el daño psicológico. Los que hablaban de daño lesión, ¿qué hacían? Decían, el daño psicológico, ¿qué afecta? El patrimonio de la persona. La persona. Por ende, es un daño extrapatrimonial. Pero, ¿es daño moral? No, es un daño distinto del daño moral. El daño moral, ¿se acuerdan? Dolor, sufrimiento, modificación valiosa de la personalidad, etc. El daño psicológico en realidad tiene que ver con acciones agresivas, trastornos por estrés postraumático, etc. Entonces, era un daño extrapatrimonial, pero era distinto del daño moral. ¿Qué pasa?
Esto había que encuadrarlo en el Código Civil. Y en el Código Civil nos encontramos de daños patrimoniales, teníamos daños cosas antes, pérdida de chance, pero desde el punto de vista extrapatrimonial solo teníamos daño moral. Entonces, si decimos el daño psicológico es extrapatrimonial, pero no es daño moral, ¿cómo lo reclamamos? Y ahí aparece, se toma el derecho italiano estas ideas de los daños extrapatrimoniales autónomos. Aparece el daño psicológico, el daño estético, el daño biológico, el daño al proceso de vida. Son daños que desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial se crean como rubros extrapatrimoniales, independientes, autónomos, diferentes del daño moral. Por eso, el esquema de las demandas típico de los que siguen esta corriente es el que se ve ahí. Por un lado, demandan daños patrimoniales y desde el punto de vista de daños extrapatrimoniales reclaman daño moral y daño psicológico. Lo habrán visto en demandas, en estaciones, bueno, en estaciones no tanto, pero en las demandas lo habrán visto. Se reclama como daño psicológico autónomo, se dice cómo se configura, por padecimiento, por afecciones de la psiquis, por un trastorno por estrés postraumático, etc. Y se pide un monto. Pero no se dice que genera incapacidad, genera gasto de tratamiento, sino se dice hay una afección psicológica, quiero tanto por ese daño. Eso es reclamar daño psicológico autónomo. Vamos a la otra y después analizamos cuál es el pro y contra de cada uno. ¿Qué dicen los partidarios de la teoría del daño en consecuencia? Dicen que es cierto. Hay una afección a la psiquis, es una afección a la persona de la gracia. Pero no nos quedamos con la afección, sino que analizamos dónde repercute la afección psicológica. ¿Y qué dice? Un daño psicológico, un trastorno por estrés postraumático, por tener como ejemplo uno de los más conocidos, ¿no? ¿Qué genera? Necesidad de hacer terapia. Por ende, hay que pagar la terapia. Por ende, ¿qué se genera? Gastos de terapia como un típico daño emergente, daño patrimonial. ¿Qué genera también? Puede generar una incapacidad en la persona. Esa persona seguramente no va a tener la misma actitud para generar ganancias que tenía antes de derecho. Vieron que a veces en las demandas, en la pericia se habla de cómo afecta la atención, la memoria, la concentración, etc. Son todas cuestiones de la persona que afectan su capacidad de ganancia. Por ende, genera incapacidad. ¿Y la incapacidad hoy qué es? Es un rubro de daños patrimoniales. Es incapacidad sobreviviente, desde el punto de vista psicológico. Entonces, también el daño psicológico, trastorno por estrés postraumático, otra de las consecuencias que se desprende es otro rubro patrimonial, incapacidad sobreviviente. Y por último, obviamente afecta a la personalidad. Alguien que tiene este tipo de trastorno seguramente no va a estar con el mismo humor, el mismo sueño, la misma ganas de relacionarse, quizás es más introvertido, etc. Es decir, afecta el modo de ser de la persona en su vida cotidiana. Y eso entra o encuadra en la vieja definición que teníamos del daño moral. Entonces, ¿cómo articulan la demanda los que siguen la teoría del daño de consecuencia? Parten de la afección, pero la van desarmando. Dicen, los gastos de terapia los vamos a reclamar como daño patrimonial, daño emergente. La incapacidad derivada del daño psicológico lo vamos a reclamar como daño patrimonial, incapacidad sobreviviente. Y la afectación a la personalidad producto del daño psicológico lo vamos a reclamar como daño extrapatrimonial, daño moral o consecuencias no patrimoniales del 1741. ¿Cuáles son los pros y contras de las dos teorías? La primera teoría, la del daño consecuencia, que hace este reclamo del daño moral autónomo, tuvo alguna recepción en Buenos Aires, etc. Pero la realidad es que en nuestra región no está aceptada. Entonces, si ustedes en la demanda reclaman daño moral autónomo, daño psicológico autónomo al lado del daño moral, es muy probable que se lo rechacen por completo. Entonces, ¿qué conviene hacer desde el punto de vista de abogado de protectora o abogada de protectora? Seguir la teoría del daño en consecuencia, partir del daño psicológico y analizar dónde repercute. Y distribuir ese daño psicológico en los rubros que sí reconocen poderes. Esa es la teoría que se sigue por lo menos en la región, tanto en la provincia de Neuquén como en la de Esto es importante porque hay muchas demandas que en definitiva ¿qué se traduce esto? Pérdida de plata para la víctima. Porque hay un daño grande, es un rubro muy importante, ya vamos a ver por qué, que se rechaza. Y además, como se reclama solo como daño autónomo, se pierde la posibilidad, por ejemplo, de reclamar la incapacidad psicológica. Y ojo, recuerden que en el ámbito de los procesos civiles
Nosotros estamos regulados por el principio del dispositivo y por el principio de congruencia. Solo se puede resolver en base a lo que se reclama. Por otro lado, la víctima, el autor, tiene la carga de alegar y probar el daño, salvo que se presuma, pero este no es de los daños presumidos. Entonces hay que alegar muy bien para saber después cómo se va a creer. ¿Avanzamos? Bueno, con el chat. dale. Bueno, Porque no, pero preguntaban de materias. Ah, bien, perfecto. bueno, vamos a entrar ahora en la incapacidad social. La incapacidad está regulada en el artículo 1746, ahí tienen resaltadas las principales cuestiones. Fíjense que el artículo dice, en caso de lesiones o incapacidad permanente, primer punto tenemos, física o psíquica, esto que hablábamos recién. Total o parcial, esto en realidad es medio secundario en nuestro régimen. La indemnización se determina con una suma que cubra la disminución de la aptitud. ¿Planificado para qué? Para realizar actividades productivas o económicamente valoradas. Esa suma se va a dotar en términos de la vida útil de la vida. Este artículo, en nuestra región, y cómo se interpreta, van a ver que tiene algunas variantes. Pero tengan presente estas cuestiones. ¿Avanzamos? Perdón, estoy... No, está excelente. Bueno, ahí algunas cuestiones conceptuales. Primero, lo que se indemniza no es incapacidad, son sus consecuencias. No se indemniza una fractura. No. Se indemniza la consecuencia de la fractura. Más que incapacidad, en realidad quiere decir de la lesión. No se indemniza la lesión, sino la consecuencia de la lesión. No es la fractura, sino la secuela de la fractura. No es solo la privación de ganancias efectivas, sino que se repara también la disminución de la actitud de generar ganancias. Si fuera la ganancia efectiva, una persona que no trabaja, quizás no tendría derecho a esta reparación. Bueno, no es esa la idea. La idea es reparar la disminución de la actitud de generar ganancias o realizar actividades económicamente valoradas. Después, la incapacidad es permanente. Esto lo remarco y después yo voy a comentar por qué. Es permanente, al menos en la que estamos hablando ahora. Puede ser producto de una invalidez o limitación de tipo física, las típicas limitaciones funcionales que no se puede estirar el brazo como lo tiraba antes, o psíquica, por esto de la pérdida de atención, concentración, memoria, etc. Puede ser total o parcial el código, en realidad el texto debería más de riesgo, vieron que ahí sí tenemos regímenes distintos sobre la incapacidad, sea parcial, sea total, etc. Nosotros en realidad nos guiamos más por el porcentaje de capacidad. Y después, en general, una región se cuantifica mediante el uso de fórmulas que tienen en cuenta estas variables. La edad, la incapacidad, los ingresos y una tasa de interés que se llama tasa de descuento. ¿Avanzamos? Acá, en esta y en la que sigue, si querés pasarla. Adelante, pase. Estamos bien. Pase, bienvenido, pase. Hola. No, no hay problema. Una más. Ahí, solo que les dejé como para que tengan un concepto de este concepto de lo que sea. Pero bueno, volvamos a la idea de incapacidad. Y esto es muy importante. ¿Qué tienen que alegar y acreditar ustedes a la hora de realizar una demanda por incapacidad? Primero, la relación causal entre el hecho, la lesión y las secuelas. El hecho, la lesión física o psíquica y la secuela que genera incapacidad. Tienen que acreditar que la incapacidad es permanente, el grado, y después vamos a ver algo de las modalidades. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué suele ver? Yo que me toca estar enfrentado, uno lo ve con otros ojos, y que obviamente a veces es difícil. Porque, ¿qué suele pasar? Viene la pericia médica y ¿qué dice? La persona tiene una incapacidad de 43,2% producto de esto y esto. Y vieron que las pericias médicas a veces no dicen que sea permanente. Ya no ven la consolidación, teniendo en cuenta el resto de la ley de riesgo, cuando consolidan las lesiones, o dice esta lesión es crónica. Nosotros necesitamos que nos diga si es permanente o temporal. Porque lo que se va a indemnizar es la incapacidad permanente. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar atentos a tres cosas: que detallen la lesión, que diga que tiene un nexo de causalidad con el hecho y que describa las secuelas. Y una vez que describe las secuelas, tiene que decir que esa secuela es de cierto grado, dando porcentaje, y que es de tipo permanente.
Son los puntos que no pueden pasar desapercibidos. Cuando lean cualquier pericia, presten atención a eso. Y si falta algo de eso, pidan explicaciones. Nos ha pasado, de hecho, hace poco tenemos una escapelada donde la pericia psicológica le da 20%, pero no dice si es temporal o permanente. ¿Y qué pasa con las pericias psicológicas? Además, que suelen recomendar terapia porque dice que eso va a disminuir las secuelas del accidente. ¿Las disminuye en qué medida? ¿Las disminuye parcial o totalmente? ¿La persona queda con incapacidad o se va a recuperar? Eso, a mí, yo a la hora de resolver no lo puedo eliminar, tampoco lo puedo sacar de la tarea, o sea, hay un principio de congruencia y dispositivo. Entonces es ahí donde la parte tiene que rápidamente pedir las explicaciones que sean necesarias y asegurarse de que esté acreditado todo. Después hay modalidades, eso tiene que ver con el concepto de incapacidad que tengan en la región o en el lugar donde ustedes investiguen. ¿Por qué? Acá es bastante complejo. Dos cuestiones. Por un lado se habla de esta incapacidad para la vida en relación y se dice que, bueno, perder la capacidad, por ejemplo, de salir con amigos debería ser minimizado acá. Otros dicen, no, en realidad es tú para tener ganancias. Jugar al fútbol, salir con amigos, no te genera ganancias. Y en definitiva, no entra dentro de la reparación de la incapacidad. Se podrá tener en cuenta para el daño de mantenimiento, pero no para la incapacidad. Entonces, de esto del concepto amplio del que se hablaba de incapacidad para la vida en relación, hoy con el código nuevo se empieza a limitar y no todo entra dentro del concepto de incapacidad. De hecho, cuando ustedes lean la pericia o cuando vemos la pericia, ¿qué pasa? ¿Dónde entra mi dificultad para jugar al fútbol? En el baremo que dice que tiene una limitación funcional del 8% por el que no puedes tirar el brazo. No está. Y la incapacidad en base a qué se repara, al grado de incapacidad. Entonces, de nuevo, ¿dónde está que no puedo salir para amigos dentro del porcentaje de incapacidad máxima? No está. Entonces, hoy, más que de incapacidad para la vida en relación, se empieza a hablar de esta cuestión de aptitud para generar ganancias o realizar actividades productivamente valorables. Ahí tienen mucho para hacer. Miren el criterio que sigan, en el caso de ustedes, creo que la mayoría litigan Neuquén, la Cámara de Neuquén, la Cámara del Interior, lo que venimos de Río Negro, la Cámara Cipolletti, Rojo, Superior, para ver cómo van a incorporar otro tipo de secuelas dentro de la idea de incapacidad. Después tenemos la cuestión de incapacidad genética o específica. ¿Qué incapacidad se mide? ¿La incapacidad para la tarea que hacía la víctima o la incapacidad para todo tipo de tareas? Y la realidad es que nosotros sí usamos más la genérica, la específica se usa más en el foro laboral. Y hay una cuestión de previsibilidad obvia. Yo, si toco madera, salgo, yo no sé de qué está trabajando la otra persona de qué va a trabajar. En cambio, la RT y el empleador saben qué tarea realiza. Entonces, yo no puedo prever qué tarea hace el empleador sí. Yo no puedo prever si le va a quedar una secuela para tocar el piano o usar el teclado, pero el empleador sí puede prever que puede haber una incapacidad específica para la tarea que hace. Por eso nosotros usamos la idea de incapacidad. Bueno, rápido, muy bien. ¿Se entiende hasta acá? Hay una pregunta en el chat, pero aparte ya no muchas respuestas, entonces. ¿La verdad? Sí, no. Por eso. Vamos a mover ahí. Bueno, en base a lo que habíamos recibido, ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de hacer un planteo o algo relacionado con la incapacidad? Los puntos de pericia. Acá yo siempre me acuerdo que alguna vez esto, cuando ejercí, generalmente iba por mano de la película. Fui muchos años abogado de aseguradoras, no se iba en ninguna área peleativa. Alguna vez vi que a un colega le bajaron prácticamente los primeros 5 puntos de la pericia médica porque le pedía al perito que se estudia sobre cuál era la lesión que tenía la víctima. Y en ese caso creo que una jueza que intervenía le dice, no, la lesión no, la secuela. En eso creo que hay que ser un poco más amplio. Por eso no tenemos que identificar la lesión y también la secuela, obviamente. Pero tenemos que tener acreditada la relación de causalidad entre el hecho, la lesión y la secuela. Son los 3 puntos de un triángulo necesarios para acreditar la incapacidad. ¿Por qué? Porque puede haber una secuela, pero que no fue causada por el hecho. Porque puede haber una lesión provocada por el hecho, pero que no deja secuela. Entonces yo tengo que tener
bien clara. ¿Vieron lo que hacen laboral? La RT, que es una de las cosas que dicen, mira, preexistencia. Ajá. Bueno, ¿por qué? Porque tengo que acreditar la causalidad del hecho, lesión y secuelas. Por eso los puntos de pericia no pueden dejar de pedirme estas cosas a peritos médicos o psicólogos. Si el hecho generó lesiones, si las lesiones generaron incapacidad, que las describa y obviamente el tipo y grado, lo que hablábamos hoy. ¿Qué tipo es? Permanente. ¿Y qué grado? Bueno, el porcentaje de incapacidad. Una vez que se determina el porcentaje de incapacidad, hay algo que también hay que tener en cuenta, las cicatrices. Nosotros en esto, tanto en psico, lo veo en psico como en roca, seguimos los criterios de la cámara y ojo, para las cámaras nuestras las cicatrices no son indemnizables, como regla general. ¿Por qué? Porque no afectan la capacidad de ganancias. Salvo excepciones, salvo personas que lucran con estética. En general, el porcentaje de incapacidad que se le asigna a las cicatrices en la pericia no se computa, no se pondera para la incapacidad final. ¿Hay alguien que haga parte del mandato o son dos partes lectoras? Dos partes lectoras. Así como en mi viejo tiempo. Y hay que plantearlo, hay que plantearlo, hay que en los alegatos o en la aplicación, si por casualidad quedaron las cicatrices en el porcentaje general, tener en cuenta que la evaluación de las cicatrices, aunque en el negro, no se tiene en cuenta. No se puede hacer el criterio de la cámara de neuquén. Tengo en cuenta también que la cámara de neuquén también la integración, no por parte. Pero en general es bastante restrictiva, vamos a decirlo así. Alguna vez me acuerdo de alguno de los últimos pasos que leí cuando llegaba, habían dejado de lado las cicatrices, pero no sé si lo van a entrar por favor. En este punto, como ven, no lo tengo presente, en otros hay otras buenas noticias que Qué bueno. no sé, después Lleguemos a la buena noticia. Bueno. Y otra cuestión importante en el supuesto de múltiples incapacidades. ¿Por qué? Porque hay dos formas de calcular la incapacidad. Supongamos que tenemos una psicológica del 20 y una física del 18. Tenemos dos sistemas, suma directa o capacidad restante. Avancemos. No voy a explicar en detalle capacidad restante porque nos llevaría un poco de tiempo, pero avancemos un poquito más. Acá les pongo un ejemplo para que se vea. Suma directa, el nombre lo dice, tenemos 32, la persona tiene dos incapacidades, o hacerlo en España, 32,8. Suma directa, lo suma y le da 52,80. El método de capacidad restante en realidad va calculando la segunda incapacidad sobre la capacidad restante después de descontar la primera incapacidad. Arranca así. La persona tiene plena capacidad, se considera que tiene 100. A ese 100 le descontamos la incapacidad mayor. Eso nos da el número de capacidad restante. ¿Ven? 100 menos 32, 67. A esa capacidad restante le aplicamos la segunda incapacidad. El 20% ya no se aplica sobre 100, sino que se aplica sobre 67,20, que era la capacidad restante después de haber aplicado la incapacidad. Yo igual les dejé dos cosas. El explicado cómo se calcula y una calculadora que es mejor que puede pasar. Pero sí, lo que me interesa a mí es que se lleven esta idea. Hay dos formas de cuantificar la incapacidad cuando hay múltiples lesiones o múltiples incapacidades. Suma directa y capacidad restante. Tengan presente ese dato. Avanzamos. Bueno, rápido que cómo estamos en el tiempo. No. Bueno, ¿qué pasa? Yo les comento a modo de ejemplo algunas cuestiones que tenemos en Río Negro. El Río Negro, como les decía, en el fallo superior, Linares, que dice que se indemniza la incapacidad tanto física como psíquica siempre que sea permanente. Se dice también que la aplicación de los baremos para determinar la incapacidad es una pauta orientativa, pero no obligatoria. En caso de múltiples incapacidades, nosotros aplicamos capacidad restante. El fallo de este año es el CUSICH, que confirmó un fallo de la Cámara de Vietnam, donde aplicó capacidad restante. Y después las cicatrices, lo que les decía hoy, la Cámara de Psicología Local no la tiene en cuenta a la hora de determinar la incapacidad. Y bueno, vamos a un poco lo que preguntaban. Sí, pero antes de pasar, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Nosotras en este caso tenemos un caso bastante particular en donde una persona ya tuvo múltiples accidentes anteriores, por lo tanto la capacidad restante que le quedaba era muy baja, muy bajita. Entonces, ¿qué pasa? El último accidente
le dieron solamente el 2,62% cuando él en realidad ya no tiene prácticamente movilidad en la mano. Claro. ¿Qué nos pasa? La indemnización fue bajísima y utilizaron este método de la capacidad restante. En este caso, nosotras, si la persona iniciaba la parte judicial, que al final no quiso hacerlo, queríamos meter lo que es la incapacidad psicológica que dejó. Y este tema de que el sujeto es como que empieza a ser ya no indemnizable por el sistema por estas capacidades restantes constantes, o sea, las acciones constantes que le dejan tan bajita la incapacidad. En esos casos, si uno va a la justicia, ¿tenés la posibilidad de ganarlo por ese lado a donde? A ver, no es un caso de modo 5 roca. No. Pensemos en voz alta qué dirían las prendidas. La prendida no está sin no tengo que dar tanto en mi pensemos en voz alta. Primero, la psicológica es un punto fundamental. Porque la psicológica puede sumar, digamos, aumentar un poco la capacidad o cuando se aplique sobre la incapacidad. Pero después, ¿yo qué haría? ¿Qué harían ustedes? Yo me agarraría de esta cuestión de que los baremos son un poco orientativos, tratando de esa manera salir de ese sistema. Trataría también de salir del sistema de capacidad restante, fundando por qué en este caso particular llegaría a una solución irrazonable. Y después sí haría mucho hincapié en la parte de daño moral, porque quizás por daño moral se puede llegar de alguna manera, entre comillas, a compensar lo que no podría llegar por la capacidad. Pero tengan en cuenta mi cuestión, la regla es que la persona responsable repara lo que causó, coloca a la persona en el estado anterior al hecho, y la indemnización no puede ser una fuente de enriquecimiento. Entonces, si la persona ya venía con una múltiple incapacidad que no fue provocada por el responsable, tampoco entra en la idea de reparación plena, integral y causada, pasarle para consecuencias que no generan. No, aparte ya fue indemnizado por la parte anterior, Claro. digamos, por las incapacidades. Pero bueno, es como que queda como un sujeto que ya no es indemnizable por el sistema, porque es como que ya no le va a tener tener AFP incluso, porque como le queda tan poca capacidad restante, como una persona que ya para el sistema no es indemnizable, o sea, él es indemnizable. Entonces, esa parte por ahí uno la que quería tratar, quería saber si en caso de que uno iniciara la parte judicial, uno tenía una chance para. Sí es complejo porque también es una capacidad muy baja, una capacidad restante muy baja. Sí. Y la relación de causalidad va a jugar en contra. Pero no se me ocurre mucho más, no sé si se les ocurre alguna idea, pensando en voz alta. Bueno. Hay otras preguntas de la anterior, no sé si creen que terminen el tema y después hacemos las preguntas, porque si no... Si no terminamos por las dudas. Por eso te digo, para que no hace tiempo, por eso. Terminamos y vamos a las preguntas. Vamos a los sistemas de cuantificación de la incapacidad. Tradicionalmente había 4, puede ir más ahí en el medio, pero primero la prudencia judicial, que siempre está. Segundo, un sistema lineal, bastante simple, que era multiplicar el ingreso por el porcentaje de capacidad por los periodos que faltan hasta la edad tope. Después, esta idea que tiene el código hoy, el capital junto con sus rentas reemplace la capacidad perdida y se agote el término de la vida útil de la persona, que es lo que se conoce como capital amortizable y que se calcula utilizando fórmulas de matemática financiera. Ahí están las más conocidas, la fórmula Woto-Méndez. Nosotros en el negro tenemos una que se conoce como Pérez Barrientos y el doctor Aciarri elaboró también una fórmula que se ha usado. Y después tenemos un sistema mixto que combina el lineal y la fórmula. ¿Qué hace? El sistema lineal, todo el periodo anterior a la sentencia, fórmula desde la sentencia. El mixto era el que usábamos en el negro cuando nosotros éramos chicos. Pero bueno, hace ya varios años que el superior dijo ese sistema no va y nosotros tenemos la fórmula. ¿Avanzamos? ¿Qué se dice sobre el uso de la fórmula? Básicamente estas cuestiones dan seguridad jurídica, son un criterio orientador, siempre que no conduzcan a un resultado razonable. Eso lo tenemos nosotros en el Río Negro. En Neuquén también, eso inclusive un fallo de la Cámara de acá, en 2018, creo, no, en 2022, veces. Hay un voto muy bueno de la doctora Panfile donde desarrolla toda esta cuestión de por qué la fórmula, sí, un fallo de la Corte que es Gripo,
que habla de la conveniencia de usar fórmulas, etc. Avancemos. Después voy a volver sobre este tema, pero después, a partir de esta premisa, la realidad es que tanto en Río Negro como en Neuquén usamos las fórmulas. En Río Negro tenemos esta fórmula que decía, Pedro Arriento, con una modificación de hace poquito. Y en Neuquén, por lo que vi, están utilizando Méndez, pero hay propuestas de usar la potencial, y esto lo voy a partir de siempre. El año pasado, estaba por ahí en el curso de Municipio, sí, la jornada, que la doctora decía, yo siempre quedo en minoría, pero bueno, ella propone la fórmula del doctor Ciarri, lo mismo que el doctor Castañón, que está hace poco también, él también sigue la idea de la fórmula Ciarri. Pero la realidad es que estaba mirando un fallo de la sala 1, de la 2, ahora de mediados de junio, donde inclusive integra el doctor Furlotti por su arrogancia, y él dice, más allá de que no comparte el criterio, sigo la fórmula de Méndez porque es lo que tiene la Cámara de Comunicación. Bueno, cuando usamos fórmulas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el contenido de la fórmula. ¿Qué tienen las fórmulas? La información que tenemos acá. Una edad inicial, una edad tope, el porcentaje de incapacidad, los ingresos devengados y una tasa de descuento que es una cuestión financiera, en la que no voy a pensar en eso. Los ingresos devengados es importante, porque a veces uno dice, bueno, el sueldo, ¿neto o bruto? ¿Y qué pasa con la incapacidad de valor vida? En realidad, la incapacidad, como lo que se repara, es la capacidad de generar. El ingreso que tomamos es el devengado, porque es el que en definitiva genera. No tenemos en cuenta los descuentos de las pobres. Es el devengado. Valor vida es distinto. Valor vida es que reparamos. La suma que la víctima fallecida aportaba a su hogar, y esa suma obviamente se basa en ¿qué? En el sueldo bolsillo. O sea, ahí sí tenemos los bolsillos. Pero en incapacidad usamos el devengado. Y después, una vez que tenemos determinada el resultado de la fórmula, tenemos que tener en cuenta los intereses moratorios. ¿Qué tasa se aplique? Si es capitalizable o no es capitalizable. Vamos a ver. Bueno, respecto a la edad de la víctima, la edad inicial es la edad de la víctima en el momento del hecho. Se pueden dar particularidades, personas menores de 18 años o trabajadores jubilados o adultos mayores. Nosotros en Río Negro hay dos fases de superior que tienen estas particularidades. Personas menores de 18 años no se usa la fórmula por el primer tramo. Desde el hecho hasta los 18 años recurrimos a la prudencia judicial. Desde los 18 años a los 75 usamos la fórmula. Entonces, en esos casos calculamos la inmunización con dos sistemas distintos y en dos tramos distintos. Y en adultos mayores es una cuestión que la menciono ahora y después se la explico. Hay una parte de la fórmula que usamos en Río Negro que calcula el ingreso anual, y en una de esas partes de ese cálculo se multiplica por 60 el ingreso. Eso no se hace cuando se trata de trabajo con personas mayores. ¿Por qué? Porque ese multiplicador por 60, en realidad lo que hace en la fórmula es tener en cuenta la posibilidad de ingreso, la posibilidad de aumento de los ingresos que tiene la persona a lo largo de su vida. O sea, esa parte matemática de la fórmula considera la chance de que no aumenten mis ingresos en el futuro. En personas mayores o jubiladas, ¿qué se dice? O sea, no hay chance de que no aumenten, entonces no se usa esa cuestión matemática. Avanzamos. Expectativa de edad tope, la expectativa de vida. Nosotros, bueno, en realidad tenemos 75 años, hombres y mujeres, y en Neuquén Pique también, aunque hace poco salió un fallo de la Cámara de acá que confirmó un fallo de primera instancia que en materia de valor vida, donde se usa la misma fórmula, confirmó lo que dijo la jueza de primera instancia, que llevó la edad tope a 78 años, porque dijo que le parecía razonable, porque la expectativa de vida sabemos que aumenta, así que no estaría mal llevarlo a 78 años. Bien, un detalle, si lo quieren lo buscan, y quizás les sirve para agregarlo a la hora de reclamar un poco más de utilización. Estirar la edad tope, salirse de los 65 y llevarlo un poco más, 75, 80, etc. Pero recuerden, agregar y hacer alguna colorita. No estaría mal una informativa de la INDEC o algo que diga en la población ahora. La expectativa es 78 y no 75. Bien, ingresos. Acá arrancamos. Perdón, había una pregunta de la edad, así que lo retomamos. Ingresos. Si la víctima tiene una actividad lucrativa, trabaja en blanco, para acreditar el ingreso de Estado. Si no se puede acreditar la actividad o ingreso,
el salario mínimo vital móvil. Y acá tienen tela para cortar. ¿Por qué? De nuevo, en el primero nosotros tenemos algo llamado doctrina legal. La doctrina legal, ¿qué es? Perdón, la doctrina legal obligatoria. La doctrina legal es la interpretación de la norma que es el Superior Tribunal de Justicia. Lo que dice el superior para todos los organismos inferiores es obligatorio. Entonces yo tengo que seguir sí o sí la interpretación que hace el superior. En primero, por eso el superior dijo que la edad tope es 75 años, expectativa probable de vida de las personas, sean hombres o mujeres. En esos dos fallos. Por eso para nosotros la fórmula es eso, 75. Neuquén tiene doctrina legal, pero no obligatoria. Entonces, por eso hay alguna diferencia en los criterios. Y acá, con respecto a la persona que no tiene trabajo en blanco, el fallo Reyes, ahora que me acuerdo, hacía un razonamiento muy interesante. ¿Qué decía? Yo quizás no puedo probar el ingreso porque no me recibo, pero puedo probar la actividad. Entonces yo pruebo que la persona que entrega comercio es negro. No hay recibo, no tengo ingreso probado, pero sí la actividad. Entonces, ¿qué hago? Voy al convenio colectivo. Busco la escala salarial de ese convenio colectivo y digo, probé la actividad, vendedor B. Convenio colectivo dice que a esa fecha el ingreso de un vendedor B era tanto. De esa manera me salgo del salario mínimo vital y obviamente voy a lograr un monto base mayor. O sea, en ese paso, lo que es el planteo piso, es una idea que me gusta, pero yo no la puedo aplicar. Nosotros tenemos esta cambia. ¿Se acredita el ingreso o no se acredita? Si no se acredita, aunque prueben la actividad, igual vamos a salario mínimo. Pero bueno, a ustedes no ven, tienen la chance de alegar o hacer un poco más de fuerza en este tema. De trabajadores. ¿Esa es una noticia? No, en realidad no sé si son bastantes, pero bueno. Otra cuestión. Época de la cuantificación. La indemnización de daños y perjuicios tiene naturaleza jurídica en general de deuda de valor. ¿Se acuerdan las obligaciones? Obligaciones de dinero en sentido amplio, obligaciones de dar suma de dinero en sentido estricto y de deudas de valor. De dar suma de dinero están sujetas a dos reglas: principio nominalista y provisión de indexar o actualizar. Principio nominalista: si yo debo un peso, pago un pagando un peso. No importa la inflación, no importa el tiempo, no importa nada. Se debe la cantidad y especie de dinero de moneda pactada. Deudas de valor, en cambio, se debe un valor que se puede cuantificar en distintos momentos. La indemnización puede ser tanto deuda, obligación de dar su dinero, como deuda de valor. Si, por ejemplo, lo que reclamo es que me devuelvan lo que pagué para arreglar el auto, eso es reclamar la repetición de una obligación de dar su dinero. En cambio, si yo reclamo que me fijen la indemnización por incapacidad, estoy reclamando una deuda de valor. Esa indemnización por incapacidad como deuda de valor puede ser cuantificada a valores históricos o a valores actuales. Valores históricos, ¿a qué se refiere? Al valor al momento del hecho. Valores actuales al valor al momento de la sentencia. Y eso, ¿cómo se traduce en la fórmula? Se traduce en el ingreso que yo voy a tener en cuenta. Si yo cuantifico valores históricos, voy a tomar el ingreso de la víctima a la fecha del hecho. Si cuantifico valores actuales, voy a tomar el ingreso de la víctima a la fecha de la sentencia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué tenemos? En Neuquén, ingreso de vengado a la fecha del hecho. Se cuantifica como deuda de valor a valor histórico. En Río Negro tenemos dos situaciones. Los hechos anteriores a agosto del 2015 se cuantifican como deuda de valor histórico. Se toma el ingreso de vengado a la fecha del hecho. Los hechos posteriores a agosto del 2015 que no tengan sentencia firme se cuantifican a valores actuales. Ingreso de vengado a la fecha de la sentencia. Avancemos, después vamos a tener un ejemplo para que vean la diferencia y qué tiene que ver. Bueno, la tasa de descuento como ente financiero en Río Negro 6, anual en Neuquén 4. ¿Esto a mayor tasa hay mayor número de la indemnización? No, no es una tasa de descuento. Si la tasa es más alta, la indemnización baja. Entonces, por eso la fórmula mente da un poco más que Pérez Barrio. Pero no me voy a meter en matemáticas financieras. Vamos al tema de intereses. Acá lo que les decía, para hablar de intereses tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Esto que veíamos recién, la indemnización puede ser deuda de obligación de la suma de dinero o deuda de valor.
Y como deuda de valor puede ser valor histórico o valor global. Los intereses tenemos dos tipos de tasas en el juego siempre. La tasa pura, el 8% anual, el 7% anual, y la tasa activa. La tasa pura es una tasa propia de economías estables. Se entiende que se aplica a aquella suma de dinero que no pierden frente a la inflación. ¿Qué se les ocurre? El dólar, que en general no pierde frente a la inflación, o una indemnización cuantificada a valores actuales. En cambio, la tasa activa, ¿qué es? Es un mecanismo indirecto de actualización. En las obligaciones de la suma de dinero, como no se puede ingresar, no se puede actualizar, para que no pierdan tanto contra la inflación, le aplicamos una tasa activa. Porque la tasa activa, que es la que ya saben cobran los bancos, tiene componentes antiinflacionarios. Las tasas de interés tienen algo que se llama resacas o escorias, que son los distintos rubros o ítems que integran la tasa y que prevén la inflación. Entonces, por eso la tasa activa es un mecanismo indirecto de actualizar. ¿Y cómo se relaciona la indemnización con las tasas? Vamos a aplicar uno. Si la indemnización está fijada a valores históricos, ¿qué pasa? Esa indemnización perdió contra la inflación. Por ende, la manera de alguna manera cubrirla es acompañarla de tasas activas. En cambio, si la indemnización se fija a valores actuales, como no pierde contra la inflación, se la acompaña de tasas puras. ¿Por qué? Porque de esa manera se repara la mora, pero no se genera un enriquecimiento sin causa de la víctima a expensas del deudor. Esto donde se ve claro en el daño moral. Cuando la sentencia cuantifica el daño moral a valores actuales, fíjense que siempre se dice más intereses al 8% anual, desde el hecho hasta la sentencia. Desde la sentencia a futuro a tasas activas. ¿Por qué eso? Porque es una deuda de valor que se cuantificó al momento de la sentencia. Cuando se cuantificó, se convierte en obligación de la suma de dinero sujeta al nominalismo y provisión de indexar. Por eso, por el primer tramo, que es un valor actualizado, acompaña una tasa pura. Por eso, por el segundo tramo, que ya está cuantificado, puede perder contra la inflación, de que se determinó y se paga, ahí se acompaña de tasa activa, para prever la pérdida de valor. La regla entonces es simple: valor histórico, tasa activa, para actualizar indirectamente, valor actual, tasa pura, porque no perdió contra la inflación. Hecha esta declaración, en ese paso, ese paso no sabemos un paso viejo de medio, tiene una explicación excelente de toda esta cuestión, de naturaleza de la indemnización y de tasas de interés. Si lo quieren leer, en algún momento no tienen sueño, avanzamos a nosotros. Bueno, ¿qué pasa con los intereses aplicables a la indemnización por incapacidad sobreviviente? Nosotros puede comentar blanco negro y después comentar blanco. En blanco negro teníamos esta cuestión. Si la indemnización se fija a valores antiguos, a valor histórico, lo que hacíamos con la fórmula de Pérez-Barrientos, la tasa era la activa desde derecha hasta el pago. Una activa que se fue modificando, fue implementándose con distintos pasos. En cambio, hoy, con la doctrina legal vigente, nosotros fijamos la indemnización por incapacidad a valor actual, y la tasa va a ser del 8% anual desde derecho hasta la fecha de la sentencia. Y desde la sentencia hasta el pago, como ahí ya se convirtió en dineraria, de ahí a futuro a la tasa. Entonces tenemos estas dos situaciones. Indemnizaciones a valor histórico, con la fórmula Pérez-Barrientos original, tasa activa. Indemnización a valor actual, 8 anual de derecho a sentencia, de sentencia a futuro, tasa. Y en Río Negro se admite la capitalización de intereses, esto se entiende, inciso B, desde el derecho hasta la ramificación de la edad. Después voy a hacer un apartado de eso. ¿Qué pasa en Neuquén? Acá tengo una no tan buena noticia. Ustedes aplicaban la tasa TEA, esa TEA PROP que aparece en la calculadora. Bueno, Moreno Copa era el fallo, ¿no? Sí, no lo recuerdo. Bueno, Neuquén tiene, cuantifica como el ingreso de vengado que se toma en la incapacidad sobreviviente, el ingreso a la fecha de derecho. Eso significa que la indemnización por incapacidad se cuantifica a valores históricos. Por eso, la indemnización por incapacidad aplicaba la tasa activa del PPI. Esa tasa activa se aplicaba hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Del 1 de enero del 2021 en adelante se aplicaba la TEA. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que el lunes, agradezco acá al doctor Momento Cañón, que nos pasó un paso, el superior sacó un paso. ¿Y qué dijo? Así como Trotelli cambió la tasa en materia de RT y de ley de riesgos, en el fallo de Casas, del 30 del 6, sostiene que, como en realidad la tasa activa a partir de abril del año pasado ya supera, la tasa activa como la TEA,
partir de abril del año pasado ya supera la inflación, no resulta conveniente mantener. Y por ende, lo que hizo en ese fallo es limitar la aplicación de la tasa TEA desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2024. Y desde el 1 de abril de 2024 en adelante volvió a aplicar la tasa activa del PBI. Esto que había hecho el Trotelli con la tasa de vacunación para reclamo de ley de riesgo, acá lo hace un reclamo de derecho común, La particularidad que tiene este fallo es que se dedica, el tribunal en este caso no actuó como tribunal superior en el marco de una casación, sino que lo hizo como tribunal de alzada en el marco de una apelación de una acción procesal administrativa. Pero bueno, es una pauta que les sugiero tener en cuenta porque no sabemos, yo no lo sé, no, seguramente no lo voy a saber, pero ustedes que están más interesados, quizás la Cámara modifique los criterios y lo sigan, no sé. Por las dudas, tengan presente, salió este fallo el lunes, que hizo esta modificación en la tasa que aplican en lo que es la progresión. Sí, de hecho ya están aplicando, por ejemplo, en familia, se volvieron activos. Bueno, veamos. Perdón, la capitalización de intereses también, si se prende el inciso B, también la admiten en Neuquén. Está ese fallo del superior que realmente está muy bueno todo el desarrollo que hace de la negociación. ¿Cómo se aplica? ¿Cuándo se aplica? En ese fallo se discuten tres cosas. Primero, era un hecho anterior al Código Civil nuevo, o sea, era el Código Civil. La primera cuestión es, el 770, inciso B, que manda a capitalizar intereses desde la notificación de la demanda, ese no estaba en el régimen legal anterior, no estaba ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Es un inciso nuevo. Entonces, la primera pregunta que dice el superior es, ¿se aplica a los juicios anteriores, a los hechos anteriores, sí o no? Artículo 7, aplicación inmediata de la ley. La segunda cuestión es, el actor en la demanda no lo pidió, obviamente no estaba vigente, pero pidió intereses. ¿Se entiende que pedir intereses habilita a capitalizar o tendrían que haber pedido en la demanda la capitalización? Por esta cuestión del principio de congruencia. Bueno, resuelve que al pedir intereses se entiende implícito el pedido de anotación. Y la tercera cuestión es, bueno, ¿cómo se aplica? Porque le decía, 770 inciso B dice que cuando la obligación se demande judicialmente, se autoriza a capitalizar desde la notificación de la demanda. ¿Saben? La regla del anotacismo está prohibido, salvo las 4 excepciones del 770. Y acá hay dos posturas. Uno dice, pero ¿cómo desde la notificación? ¿Se capitaliza desde que se notifica la demanda hasta que paga o se capitaliza desde la mora hasta que se notifica la demanda? Si se capitaliza desde que se notifica la demanda hasta el pago, ese inciso B se superpone con el inciso C, que dice que se capitaliza cuando se hace una liquidación judicial, se manda a pagar y el deudor es moroso no sabe. Entonces parecería ser una interpretación irrazonable. ¿Cómo termina la historia? El superior dice no, se capitaliza desde el hecho hasta la notificación de la demanda. Pero en el fallo particularmente lo mandan el 1 de agosto del 2015, no desde el hecho por una cuestión de vigencia del código. Entonces, el fallo Vázquez básicamente habilita que se capitaliza desde el hecho hasta la notificación de la demanda y aún siendo deuda de valor, porque la otra discusión, como quería decirles, es que se discute mucho si la capitalización de intereses se aplica solo a las obligaciones de la suma de dinero o si se puede aplicar a las deudas de valor. Honestamente, yo soy contrario a que se aplique a las deudas de valor. Pero bueno, yo también tengo doctrina legal, por ende lo tengo que aplicar. Y les explico por qué. Porque la capitalización de intereses es una excepción. Y es un mecanismo que se utiliza para resistir la mora del deudor. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo cuando yo tengo un pagaré, conozco cuánto tengo que pagar de capital, de intereses, de cosas, o sea, yo sé de movida, cuánto tengo que pagar. Y prefiero no pagar que lucrar con el juicio. O sea, bueno, se fue la deuda durante todo lo que voy a juicio. Si yo tomo esa conducta, está bien que me capitalicen los intereses. Es una manera de presionarme como deudor para que pague y que no deje correr el juicio y salir ganando con la inflación. Pero si yo choco, no puedo consignar. No me puedo liberar de esa obligación. Tengo que sí o sí esperar a la sentencia para saber cuándo tengo que pagar. Entonces, ¿por qué me van a capitalizar intereses por un periodo anterior cuando yo no tenía todavía liquidada la deuda? Pero es mi opinión y es una de las corrientes. La realidad es que se capitaliza. Así que tengan en cuenta.
¿Avanzamos? Veo un comentario largo. No es comentario, son preguntas. Algunas son casos particulares, entonces después vemos qué se puede contestar. Vamos con el tiempo. Sí, se puede contestar todas las dudas. Bueno, vamos a un ejemplo. Y en el ejemplo, ¿para qué lo hice? Para que veamos en comparativo cuánto damos en promedio con la fórmula de barriento, cuánto se da hoy, cuánto se da también con la fórmula Mendes, con la tasa TEA, cuánto quedaría hoy también con la tasa TEA. En el ejemplo, supongamos que el hecho es el 27 de julio de 2021, la víctima tenía 24 años, no tenía trabajo registrado, usamos el salario mínimo vital y móvil, y tenemos una incapacidad del 26%. Toda la liquidación la hacemos al día de hoy. Avanzamos al sol. Acá tienen el comparativo. Nosotros con la fórmula Pérez-Barriento, cuando aplicábamos a valor histórico, el salario mínimo vital y móvil a la fecha del hecho que les indiqué, era de 25.920 pesos. Aplicando la fórmula, con ese salario, esa edad y esa incapacidad, nos daba un capital de 2.340.000. A ese capital le aplicamos la tasa activa, 9 millones, tenemos un total de 11.800.000. ¿Cuál es la situación hoy? Con la nueva fórmula del fallo Gutiérrez. El fallo Gutiérrez lo que dice es que se considera ingreso derivado a la fecha de la sentencia. Después voy a volver con algunas cuestiones sobre eso. El ingreso derivado, como no está acreditado, es el salario mínimo hoy. El salario mínimo vital y móvil hoy es de 317.800 pesos a partir del 1 de julio. Aplicando la fórmula con la edad, la capacidad y ese salario, el capital, como ven, es casi de 29 millones. Como ven, nosotros pasamos, se incrementó de 2.400.000 a 29 millones. En nuestro caso, el cambio fue sustancial, o sea, fue muy grande. ¿Qué es lo que hizo el fallo de Río Negro? Dejó de cuantificar la deuda como deuda de valor a valor histórico y pasó a considerarla como deuda de valor a valor actual. Ese fue el cambio que introdujo este fallo. Obviamente, como está cuantificada a valor actual, se modificó la tasa de interés, lo que veríamos hoy. El interés es tasa de 8 anual desde el hecho hasta la sentencia. Y ven en este caso de 9 millones y en definitiva la indemnización es de 37 millones. ¿Qué pasa en Neuquén? Vamos a la fórmula Mendes, cuantifica valor histórico, salario mínimo vital de la fecha del hecho, aplicamos la fórmula y nos da un capital de 3.091.000 pesos. Ese capital le aplicamos la tasa TEA, porque por el periodo que estaba era TEA solamente, y nos da 20 millones de intereses. En total hay 23.600.000. Pero si aplicamos la tasa con la modificación del fallo del superior, baja el segundo periodo y en definitiva el resultado final es de 18.900.000 pesos. ¿Ven cómo seguir un sistema u otro, una fórmula u otra, una cuantificación a una fecha u otra, una tasa u otra, impacta directamente en el resultado? Fíjense, hoy nosotros empezaríamos ese caso con 38 millones, ustedes estarían en 19. Y casos viejos, eso es otra cuestión que les quería contar, todavía nos quedan a resolver accidentes anteriores a 2015. Hoy una víctima de ese accidente estaría cobrando 11 millones de pesos por capital e interés. Entonces, el impacto de la tasa, la fórmula que apliquemos, es integral. ¿Qué nos está pasando con el tema de la fórmula, el cambio de la fórmula? Nosotros, este falso Gutiérrez se dicta en el marco de un juicio donde se reclama valor vida. O sea, la víctima falleció, la víctima además no tenía ingresos acreditados, entonces se le pone el salario mínimo vital. Y lo que dijo el superior es, hace una cita de la MISET. Mediante la cita dice lo que hay que hacer es actualizar el salario y después dice el ingreso derivado a la fecha de la sentencia. Y en realidad son dos conceptos distintos. Una cosa es actualizar el salario a la fecha del hecho, y otra es tener en cuenta el salario derivado a la fecha de la sentencia. ¿Qué problema tenemos en los juicios de incapacidad? Y ahí empezamos a discutir. ¿Qué hacen los actores? Dicen, bueno, en esa época era trabajar en la chacra, traen recibo como jugador, pero hoy trabajan en el petróleo. Y el ingreso derivado hoy es este de petróleo. Obviamente cambió el ingreso. Supongamos, ese para bien, pero hoy regresamos en esa época trabajado, hoy estoy desempleado.
O sea, en aquella época quizás era petrolero y hoy es salario mínimo vital y móvil. O se jubiló. Entonces, a mí me tocó resolver un caso, apenas salió a fórmula, el otro día, o los otros días tuve que resolver el caso. Entonces, se generó esta duda. ¿Qué hicimos? Buscamos los antecedentes. El fallo cita Lorenzetti en el libro cita unos fallos de Mendoza de Córdoba. ¿Y qué hacen los fallos de Mendoza de Córdoba? Lo que dicen es, ¿cuánto ganaba la víctima al momento del hecho? X. Eso, ¿a cuántos salarios mínimos vitales móvil equivalía? A 3,4. Entonces, el ingreso actualizado hoy es 3,4 veces el salario mínimo vital móvil. Hacen una regla de 3 simple y actualizan el salario viejo a la fecha de la sentencia. Yo ese criterio lo estoy usando. Hasta ahora me lo han confirmado, todavía no se va a superior a la pero yo sigo esa idea. Y es más, hoy me pasó que sacamos un fallo, una sentencia, y fíjense lo que pasaba. Aplicamos la regla de 3 simple, la víctima del empleado de comercio, y aplicando la regla de 3 simple con el salario mínimo, hoy quedaba un sueldo de 1.300.000. El abogado, la abogada, no me acuerdo, del actor, presenta un recibo actual. ¿Qué pasó? Cambió de trabajo la víctima. Y el salario actual es de 1.200, menos que el salario actualizado. Entonces, por eso, este tema del ingreso respetado de la fecha de la sentencia no está, todavía es un tema un poco abierto y discutible en la provincia de Río. En Neuquén, la discusión que se viene, y un poco lo que anticipa la doctora Pafina en sus votos, es si esto sigue así, la deuda de valor va a dejar de cuantificarse a valor histórico y se va a cuantificar a valor actual. Por esta cuestión del impacto que tiene, más ahora que no, si sigue esto de la baja de la tasa, fíjense que están cobrando casi la mitad o contarse lo que están pagando del otro lado del puente. Nada de estar usando chocadas ahí. Pero bueno, sí, una pregunta. Acá me preguntan si se puede volver a la tasa TEA que utilizaron ahí. Disculpe, doctor, pero tengo un montón de preguntas acá antes y creo que hacemos una pregunta. eso me escapa un humilde conocimiento. El criterio de superior, ¿sabes qué te pasa? Porque sé que iban a hacer las cámaras ahí. No, perdón, lo que estuvieron haciendo la pantalla. La pantalla, volver a la pantalla. Sí, yo puse en el chat, pero igual lo aclaramos, que vamos a mandar con el certificado el documento que se está exhibiendo ahora que el doctor nos facilitó. Disculpe la interrupción. No, está disculpado. Bueno, avanzamos a la teoría. Estas son las referencias de las tasas. Sí. Cada caso. Bien. Y acá esto le dejo para nada más la fórmula. Esta es la fórmula que usamos a negro, ahí está la explicación. Si quieren, nos podemos calcular la mano. Si no, bueno. Esa es. Y estas son las Mirá qué bueno están las calculadoras. ahí tienen enlace a todas las calculadoras, se controla. Ay, yo uso esta. No puse la de la tasa, la del gabinete técnico contable, porque uso todas. Sí. Bueno, acá tiene un poco de biología, esa, la otra. Una más, ahora hay. Es esto.